Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Amarte Sano. El día de hoy les voy a platicar lo que es la grandiosidad narcisista. Y esto lo pueden detectar fácilmente porque los narcisistas tienen un sentido de grandiosidad. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de esto, de la grandiosidad narcisista, por qué la tienen, de dónde viene. Pero antes que nada, quisiera pedirte que si quieres apoyar este canal, te suscribas para que tengas las notificaciones más actualizadas y le des like al video si es que te gusta el contenido. Y bueno, ¿qué es la grandiosidad narcisista? La grandiosidad es un patrón de comportamiento en donde la persona tiende a exagerar logros, talentos, amistades, dinero, inteligencia, etc. La cuestión que valore como algo deseado la exagera de manera pues muy superlativa. Por ejemplo, son estas personas que están presumiendo todo el tiempo que conocen al dueño de tal lugar, que su jefe tiene cierto tipo de carro, que ellos ganan cierta cantidad de dinero, que su papá conoce a ciertas personas. Siempre están queriendo decirle a las personas que ellos conocen a las personas especiales, que conocen a muchas personas que tienen muchas conexiones y siempre lo están sacando en las conversaciones. Esto es algo que el narcisista siente, que lo valida, que lo hace sentir que es especial. Y no solo especial, porque cuando hablamos de grandiosidad es que se sienten grandiosos y superiores a los demás. Y creen que al mencionar este tipo y exagerar este tipo de cosas, validan que son especiales y superiores a los demás. Son estas personas que les encanta platicar a qué tipo de lugares han ido, qué viajes han realizado, en qué restaurantes famosos han comido, a qué personas conocen, a qué personas famosas, a qué políticos. O sea, creen que si ellos conocen a esas personas o acceden a esas personas que ellos valoran como superiores, eso los hace superiores y se lo están comentando todo el tiempo a las personas. Tienen un sentido de importancia en donde creen que su existencia vale más que la de los demás. Se creen superiores. Y entonces, bueno, el narcisista empieza a mentir porque tiene que exagerar, tiene que decir que algo es mucho más de lo que es. Y esto se vuelve muy cansado para las personas a su alrededor, porque en un principio, obviamente, cuando conoces al narcisista, te puede parecer una persona súper interesante porque tiene muchísimos logros, pero por ejemplo, para la pareja del narcisista se da cuenta que eso no es real, porque muchísimas veces cuando están exagerando eso, todavía no logran eso que quieren lograr o están como presumiendo cosas que ni siquiera son de ellos. Entonces se vuelve muy cansado para la pareja del narcisista porque está mintiendo, está exagerando. Y bueno, también otra cuestión que pasa muy seguido con esto de la grandiosidad es que muchas veces el narcisista todavía no ha logrado eso que desea porque ellos quieren tener como una vida de cierto tipo porque eso es lo que los hace sentir que realmente valen, que realmente es lo que merecen. Entonces, cuando el narcisista no ha logrado eso que quiere, que puede ser mucho dinero o muchos títulos académicos o de la cuestión que el narcisista esté valorando, entonces hablan mucho acerca de que en algún momento lo van a lograr o de que estuvieron a punto de lograrlo pero todavía no lo logran o que alguien los está boicoteando pero que estuvieron a punto de lograr eso. O sea, hablan de logros que no han ocurrido, que están en el futuro y que muchas veces son irreales, pero todo el tiempo están presumiendo como si estuvieran a punto de lograr ese objetivo irreal, pero pues no están hablando de la vida real, están hablando de esta fantasía que tienen en su cabeza, de en dónde ellos se ven, de las cosas que quieren lograr, pero lo ponen como si estuvieran a punto de lograr esa cuestión que está totalmente desproporcionada y es totalmente fantasiosa. Y bueno, algo que tengo que comentarles, porque recuerden que hay varios tipos de narcisistas. A veces solamente identificamos al narcisista grandioso, que es este que siempre está diciendo que todos sus logros, los carros que tiene, las cosas que tiene, que es superior a los demás, que es súper inteligente. Este es el narcisista que por lo general ubicamos todas las personas. Pero recuerden que les hice un video sobre narcisista encubierto, que se los voy a dejar aquí. Y en el narcisista encubierto también hay un sentido de grandiosidad,
pero lo dicen de otra manera. Su discurso es distinto al narcisista grandioso. Por ejemplo, pueden decir cosas como que la vida no se ha dado cuenta de toda la inteligencia que tienen porque nacieron en otra época donde su inteligencia, su intelecto o la virtud que crea el narcisista que tiene no es valorada en ese momento, se victimizan mucho, pero porque se sienten como que la vida no les ha hecho justicia, porque como se sienten superior a los demás, se victimizan y entonces sus comentarios de grandiosidad están un poco más escondidos en este sentido. El narcisista encubierto, recuerden que tiene este discurso como de una persona mucho más resentida, en donde, por ejemplo, si le dan un aumento o le suben el puesto a un compañero, va a hablar mal del compañero y va a decir que él hace todo el trabajo, se va a victimizar, que él es el que realmente sabe cómo hacer el trabajo, él es el que realmente está más preparado, pero bueno, pues que la vida no lo está sabiendo reconocer y entonces la vida es muy injusta y por eso le están dando al compañero ese aumento o le están dando ese otro puesto, ¿no? Porque cree que la vida no es justa con él o con ella, en este sentido de que se creen superiores y grandiosos ante los demás. El narcisista, como tiene este sentido de grandiosidad, esto es parte del fenómeno narcisista, entonces busca cosas que ve como grandiosas para que lo validen y sean como trofeos para el narcisista. Entonces buscan, por ejemplo, parejas muy guapas, buscan amigos que tengan mucho dinero o buscan amigos que estén conectados en relaciones con políticos, con gente famosa. O sea, buscan personas que ellos valoran como superiores e incluso se identifican o creen que las personas con cierto grado que ellos valoran como superior, sea dinero, intelectualidad o lo que sea, los entienden mucho más que las otras personas a las cuales ellos ven como inferiores. Y bueno, el narcisista cree por este sentido de grandiosidad que va a vivir en un mundo donde va a ser súper rico, súper exitoso. Y digo, podría lograrlo, pero el problema es que cuando se topa con la realidad y no ha logrado esas fantasías de logros súper exagerados y difíciles de alcanzar, entonces entra en mucha frustración y en muchísimo coraje porque su realidad ideal no corresponde con su realidad de lo que está viviendo y de lo que está pudiendo alcanzar. Entonces viven con muchísima frustración y se empiezan a desquitar con su pareja y con las personas que están a su alrededor. Y bueno, es importante que entiendas este patrón de grandiosidad, porque luego como que uno no comprende el fenómeno narcisista, por qué se comportan de cierta manera. Y si tú estás conviviendo con un narcisista y empiezas a identificar todos estos patrones de comportamiento, te vas a empezar a dar cuenta que es algo que tiene el trastorno narcisista de personalidad. O sea, es algo que van a estar comportándose de esta manera y que no importa lo que tú hagas, ellos se van a seguir comportando igual. Entonces, hago estos videos para que entiendas esto del fenómeno narcisista, para que entiendas que la grandiosidad y que sean despectivos con otras personas, porque ellos creen que no están a su altura, es algo normal. Y entonces que aprendas a lidiar con estas personas narcisistas que tienes a tu alrededor para que te des cuenta cómo se van a comportar. Te dejo otro video con más temas sobre narcisismo y nos vemos en el próximo video con más temas de psicología. Hasta luego.